Bienvenidos, esto es Semana. Nos conectamos una vez más con ustedes, por supuesto, para hablar de política, porque quedan 2 semanas para que el Congreso de la República salga a su acostumbrado receso legislativo y por lo menos en la Cámara, pues viene un tema bastante espinoso y es la reforma pensional. Una iniciativa del gobierno Petro sobre la cual pues hay muchas dudas, hay unos señalamientos de una posible corrupción o un cohecho, porque supuestamente habrían dado plata a algunos congresistas para impulsar las iniciativas, empezando por el presidente de la corporación, Andrés Calle. Por eso, desde muchos sectores se ha dicho que lo ideal sería que esta reforma se dejara para después, que no fuera aprobada hasta que se resolviera toda esta situación. Y nuestro invitado para hablar de todo lo que va a pasar en estas 2 semanas, el vicepresidente de la Cámara, Juan Espinal, quien es representante del Centro Democrático. ¿Cómo le va, doctor Espinal? Diego, un saludo muy especial y a todos los colombianos que en este momento nos ven por semana, un saludo afectuoso y muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto que esté con nosotros. Y entonces, representante, para meternos de lleno en el tema de la pensional, mire lo que pasó ayer, que había una audiencia de la reforma pensional, pero la convocaron tarde, finalmente no se hizo, como que había un acuerdo para que no se hiciera, pero el presidente Calle decidió hacerla. Bueno, lo primero es que como oposición nosotros insistimos en la importancia de cumplir con el estatuto de la oposición, otorgar las garantías para que nosotros demos un debate argumentado, técnico y profundo. Y lo más importante, Diego, es un debate con tiempo. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, desafortunadamente no nos dieron el tiempo para presentar la ponencia de archivo y fuera de eso, en menos de 4 días se aprobaron 97 artículos que integran la reforma pensional. Es decir, la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se pupitrió. Lo segundo, el reclamo de la representante Luz Pastrana de Cambio Radical es completamente válido. El miércoles, el presidente Calle le anunció que en menos de 24 horas tendría ella el espacio para liderar y llevar a cabo la audiencia frente a la reforma pensional. Yo considero que el presidente Calle se equivocó, no tuvimos los tiempos oportunos para convocar, para organizar el guión, el orden del día de la audiencia pública y además la logística que se requiere para un tipo de evento o de encuentro como estos. Y más aún con la reforma pensional, donde uno espera que lleguen los gremios, la academia, los terceros intervinientes, los representantes de los fondos de pensiones, los representantes a la Cámara que nos interesaba estar en la audiencia pública. Y es obvio que la mayoría de representantes y senadores estaban en asobancaria. Yo, por ejemplo, tenía el jueves el Congreso Nacional de Leche, de Asoleche, acá en Medellín, con otros 4 representantes. La verdad, con todo el respeto que me merece el presidente Andrés Calle, creo que no fue oportuno ni midió el tiempo para la convocatoria de la audiencia pública, que efectivamente no se pudo realizar. Ya lo aprovecha la izquierda, como el señor Mondragón y la doctora Alfonso, para salir a señalar a la oposición de que no cumplimos con un deber de la audiencia pública. La verdad que qué oportunismo el de ellos. Ahora bien, Diego, vámonos a este escenario. El lunes teníamos plenaria a las 5 de la tarde. La acaban de cancelar y tenemos plenaria el martes a las 10 de la mañana. Es decir, entre el 11 de junio y el 18 de junio son 8 días corridos. 8 días donde tendría que quedar aprobada la reforma pensional para que no se hunda, porque si el texto llega a pasar en el debate, tendrían que ir a conciliación con el Senado de la República, citar a la conciliación el 19 y el 20 de junio votar la conciliación. Yo lo he dicho, la reforma pensional que es inoportuna, que pone en riesgo 460 billones de pesos de los más de 16 millones de colombianos que han trabajado, que hemos trabajado para lograr un ahorro pensional y disfrutarlo, está en riesgo porque esa plata se puede ir incluso a ser utilizada en politiquería del gobierno nacional, más aún cuando el tiempo de vigencia es a partir del 1 de julio del 2025, es decir, en un año. Entonces, insisto, la reforma pensional está prácticamente agonizando y lo único que podría salvarla es que el presidente Calle, dirigiendo la plenaria,
trate de pupitrear la reforma pensional del presidente Gustavo Petro, porque los tiempos se agotan, porque nosotros como oposición también reclamamos los 2 días que faltan por estatuto de oposición, porque falta la agenda para llevar a cabo las 5 mociones de censura que presentó la oposición. Y fuera de eso, Diego, el miércoles 12 nosotros vamos a elegir en Congreso Pleno al Contralor General de la República. Sí, porque hay varias noticias acá, pero ¿por qué cancelaron la plenaria del lunes No, festivo? la verdad desconozco por qué la cancelaron. Acaba de llegar el mensaje, si quiere se los comparto ahora. Acaba de llegar que se trasladan la sesión del lunes 10 a las 5 de la tarde para el martes a las 10 de la mañana. Bueno, pero acá es donde el enredo se asunta, el asunto se enreda mejor. Acá es donde el asunto se enreda porque Andrés Calle está señalado de recibir 1.000 millones de pesos por parte del señor Snyder Pinilla. Hay unos chats, está la dirección del apartamento de él. Hay unas acusaciones que por supuesto se debe respetar la presunción de inocencia, ni más faltaba. Las autoridades deben determinar la veracidad de lo que están diciendo estos personajes. Pero como hay ese manto de duda, representante, ¿cómo es posible que el señor Calle vaya a manejar la plenaria donde se va a discutir la reforma pensional? Bueno, yo voy a hacer 3 reflexiones al respecto. Primero, creo que hay un show que ha desbordado realmente la escena en cabeza de Olmedo López y de Snyder. Yo creo que ellos realmente tienen que dejar de hacer tanto show mediático y de una vez decirle al país quiénes son. Desafortunadamente, los congresistas, los altos funcionarios del gobierno nacional que participaron en el tramado de corrupción desde la unidad de gestión del riesgo. Y además el show sumado del señor Carrillo, director actual de la unidad de gestión del riesgo, donde tiene que atender todos los problemas desafortunados que estamos viviendo por las lluvias. Y él se sumó a ese show y eso dice que toda la clase política está inmersa en el escándalo de corrupción. Que dejen el show y que de una vez por todas digan quiénes son los implicados en el escándalo. ¿Para qué? Para que respondan ante la justicia. Lo segundo, nosotros como partido siempre hemos hecho un llamado al gobierno nacional y a todos los colombianos. Es importante respetar el principio de presunción de inocencia. Y yo obviamente como colega de la mesa directiva del presidente Andrés Calle, pues con todo el respeto, pues no creo que no, es una decisión pues que él toma. De continuar dirigiendo la plenaria de la Cámara de Representantes. Yo en ningún momento le he exigido o desde nuestro partido que renuncie. Sin duda hay que respetar también el derecho al debido proceso. He escuchado que han llegado una serie de recusaciones que deben ser trasladadas a la Comisión de Ética, pero sí es claro que desafortunadamente tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República ha perdido autoridad moral y legitimidad para tramitar las reformas, especialmente la pensional, por el tema de los escándalos de corrupción. Y lo tercero, Diego, nosotros como oposición vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa reforma pensional se archive. Presentamos acción de tutela y acción popular desde nuestro partido Centro Democrático, solicitamos las sesiones de la oposición, mociones de censura y vuelvo y lo repito, porque así obviamente lo permite el Consejo de Estado. Si nos toca desbaratar el quórum para tratar de hundir la reforma pensional, lo vamos a hacer, porque aquí lo que estamos haciendo es defendiendo los intereses de más de 16 millones de colombianos, donde están en juego 460 billones de pesos. Que digan que son jugaditas, que nosotros queremos estropear y estorbar en el debate, que lo digan, no importa, porque desafortunadamente con este gobierno no hay debate técnico, no hay un diálogo serio, porque es un gobierno irresponsable, de un diálogo selectivo y de oídos sordos, y lo único que hace el presidente Gustavo Petro es, cuando le sirve el Congreso, lo aplaude, y cuando no sale una reforma que es iniciativa del gobierno nacional, lo primero es tirar inmediatamente dardos contra la institucionalidad, acompañado siempre de cortinas de humo para tapar el escándalo de corrupción. Vuelvo y repito,
Él es experto en tirar cortinas de humo. Lo que está haciendo con la constituyente, avanzando con el debate y con el discurso de la constituyente, es para tapar el gran escándalo de corrupción liderado por el gobierno del presidente Gustavo Petro frente a los recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Oiga, doctor Espinal, estaba viendo acá el calendario y realmente es que es prácticamente imposible que se pueda, bueno, mentiras, en política todo es posible. Es muy complicado, más bien, que se pueda aprobar la reforma, porque el martes 11 tendrán que empezar a resolver, hay como unas 40 recusaciones por todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, eso se tiene que resolver. Vendrán unos impedimentos, naturalmente, que eso tarda también un tiempo. Nos mencionaba usted ahora la elección del Contralor el 12, eso es Congreso Pleno, de tal suerte que va a ser todo el día. Así que el debate muy seguramente empezaría el jueves 13 o 14 y pues realmente esta discusión de la pensional no es de una o dos sesiones y se aprobó. No, estamos de acuerdo. Mira, Diego, inicia la votación, abren la plenaria con la reforma pensional, inicia la votación de los impedimentos, que seguramente toda la Cámara se va a declarar impedida. Pues claro, estamos hablando de las pensiones y además pues de las pensiones donde tenemos intereses, muchos están en la transición que establece la reforma pensional y muchos que sentimos que esta reforma nos afecta de manera directa, pero tenemos que declarar impedidos. Yo creo que todos los representantes nos vamos a declarar impedidos. Yo creo que son dos sesiones para votar impedimentos. Fuera de eso viene la ponencia de archivo que presentó el Centro Democrático y Cambio Radical para darle debate. Una vez se vote la ponencia de archivo, viene la ponencia positiva, liderada por el pacto histórico. Y luego de que pase la ponencia positiva, se viene la votación y el análisis de todo el articulado. Y nosotros vamos a solicitar que se analice, se debata y se vote artículo por artículo, porque si no, van a incurrir en vicios en procedimiento, como lo hicieron en la Comisión Séptima, que votaron por bloques. O sea, no permitieron dar el debate artículo por artículo. Y fuera de eso, nosotros vamos a presentar proposiciones para tratar de bajar el umbral, siquiera al 1.5 de ese 2.3 que como pasó el Senado, aunque Petro quiere que sea de 4 salarios mínimos. Y fuera de eso, otra proposición que seguramente va a generar mucho debate es que la vigencia, si llega a pasar la pensional, sea a partir del 1 de julio del 2026, para evitar que los recursos de las pensiones terminen en los bolsillos de los politiqueros para tratar de buscar la reelección o del mismo Petro, porque él es un presidente candidato, así no esté permitida la reelección en Colombia, pero eso es lo que busca, o de su candidato progresista y también de su bancada del pacto histórico. Yo la verdad, Diego, creo que, vuelvo y repito, la pensional está completamente agonizando, está prácticamente muerta por el tema del tiempo, afortunadamente, pero nosotros vamos a hacer todo. Y solo pasa si el presidente de la Cámara permite que la pensional, que es una reforma estructural, se va a pupitrear. Pues veremos a ver qué ocurre con los tiempos y lo del doctor Andrés Calle, pues sería una decisión personal. Apartarse de la discusión no significa que esté aceptando ningún señalamiento, sino no generar más dudas sobre ya el trámite de la reforma pensional, pero es una decisión que él toma y haciendo otra claridad, que la pensional no puede ser discutida en sesiones extraordinarias, porque por ahí leí a alguien en Claro. redes que estaba sumando el tiempo de las extraordinarias. Diego, no puede ser No es posible. extraordinaria, no puede ser extraordinaria porque la pensional viene de la primera legislatura. Pasa a segunda legislatura, es decir, antes del 20 de junio tiene que quedar aprobada completamente con conciliación. O si no, ocurre lo que sucedió con el Código Electoral. Recuerde que fue en sesiones extras donde se vota la conciliación y la Corte Constitucional declara inexequible la reforma al Código Electoral. Oiga, doctor Espinal, ¿realmente qué está pasando políticamente en el Congreso? Porque, claro, toda la atención está centrada en la reforma pensional. Hace un tiempo la reforma a la salud se hundió. La reforma laboral, si no se completa el primer debate, también se va a hundir. O sea, realmente las reformas del gobierno no están avanzando. Ahora bien, esto no es un bloqueo por parte del Congreso, como ha dicho el gobierno, porque otras iniciativas del Ejecutivo han avanzado, en donde hay Claro. unos acuerdos, unos consensos que son buenas, han pasado sin problema. La más reciente, la prohibición de las corridas de toros.
Sí, el gobierno nacional ha logrado pasar más de 25 iniciativas, Diego. Aquí no hay ningún bloqueo, aquí no hay ningún golpe blando contra el gobierno nacional, mucho menos hay intento de golpe de Estado. El presidente Gustavo Petro tiene que entender que en Colombia existe la independencia y la autonomía de las ramas legislativas, que nosotros como Congreso de la República estamos en toda la libertad de debatir y aprobar, de archivar o de cambiar el sentido incluso de iniciativas en el articulado que presente el gobierno nacional. Pero pasa, por ejemplo, el tema de la jurisdicción agraria, le está pasando la reforma a la educación, le pasó la prohibición de corrida de toros, o sea, le han pasado iniciativas interesantes. Esta semana aprobamos la mesada 14 a la fuerza pública, que quiero aquí hacer una aclaración, y es, en el 2005 el presidente Uribe no eliminó la mesada 14 para la fuerza pública. Hubo una modificación y la única excepción fue frente a la fuerza pública. Nosotros lo que hicimos con este acto legislativo fue garantizar y darle estabilidad jurídica, seguridad jurídica a la mesada 14 para la fuerza pública, y fue un proyecto de acto legislativo donde todos nos centramos y concentramos obviamente el consenso de todas las bancadas del Congreso de la República. Pero el presidente Gustavo Petro pues desvía la atención. Ahora bien, Diego, ¿qué pasa con las reformas sociales que son inoportunas, realmente afectan el bolsillo de los colombianos, la salud de los colombianos, pone en riesgo la estabilidad social, económica y política del país? Y también la forma, Diego, es que con el ministro de Salud no se puede dialogar, con la ministra del Trabajo, esa señora Ano, sino gritar, es de muy malas maneras y de malas formas, diferente, por ejemplo, a una ministra como la de Educación, con la que nosotros desde la oposición llegamos a consensos, modificamos artículos, ella nos aprobó algunas proposiciones. Realmente creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro, él como líder y como presidente, debería reinventar un poco su gabinete. Desafortunadamente, cada que sale un ministro, nombra a uno más radical y más activista, que no tiene capacidad de relacionamiento con el Congreso de la República, ni de diálogo, ni de acercamiento. Pero yo sí aplaudo que se hundan esa reforma, Diego, porque acá lo que tenemos que hacer nosotros del Centro Democrático es contener. ¿Para qué? Para evitar más daño de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Estaba leyendo un escrito que usted puso en su cuenta en X. Representante dice: el gobierno del cambio, pero en reversa, cumple hoy 22 meses. Las únicas cifras que tiene Gustavo Petro para mostrar son las más de 12.000 publicaciones en su cuenta de X. ¿Esa cifra es real? ¿12.000 publicaciones del mandatario? Sí, o sea, en estos 22 meses el presidente lleva más de 12.000 publicaciones en su cuenta de X. Recuerde que él a veces llega y se levanta desesperado y eso tira una cantidad de trinos contra las instituciones, personas, políticos, empresarios, de manera desesperada, pero es lamentable. Y yo creo que ha sido un reclamo válido de la oposición. Presidente, suelte su celular, suelte su cuenta de X y realmente gobierne para todos los colombianos. Miren lo que pasó esta semana. No llegó a Santander a atender la agenda presidencial. ¿Dónde está el presidente? ¿Por qué se pierde tanto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa con él? Yo insisto, Diego, el presidente Gustavo Petro debería realizarse un examen médico, físico y mental, porque muchas dudas del estado de salud del presidente Gustavo Petro, y él tiene una obligación con todo el país. Ejemplo de ello es lo que está pasando con la seguridad. Debilitamiento de la seguridad en nuestro país es lamentable, más aún cuando en estos 22 meses han renunciado más de 8.000 miembros de la fuerza pública. El ministro de la Defensa realmente le quedó grande el ministerio. Él no tiene conexión con la fuerza pública. Sus consejos de seguridad son simplemente como una especie de reunión donde él escucha y escribe, pero no hay acciones. Y en días anteriores, el mejor ejemplo, lamentablemente, es lo que ocurrió en el Cauca y en el Valle del Cauca, completamente sitiados, y Colombia está nuevamente sitiada por los bandidos, desafortunadamente. Veremos a ver qué ocurre con el mandatario, con la reforma pensional. Representante, ¿qué va a pasar en la elección del Contralor? Se dice que se va a reelegir a Carlos Hernán Rodríguez. ¿Puede ser así?
Pues, digamos, los acuerdos en su momento se eligió a Carlos Hernán. ¿Puede haber esa reelección, digamos? Nosotros el martes tenemos la audiencia pública en la Cámara de Representantes para escuchar a los 10 candidatos a la Contraloría. Sin duda, el doctor Carlos, en los pocos meses que estuvo en la Contraloría, generó un muy buen mandato y liderazgo en la institución. Para nadie es un secreto que el doctor Zuluaga es de la misma línea, el doctor Carlos, y hizo una muy buena administración, su actividad por todo el país, analizando los contratos, los elefantes blancos frente a las obras, generó una muy buena percepción. Yo creo que la Contraloría y la Procuraduría hoy son de las instituciones que mejor percepción tienen en el país de proceder desde el punto de vista constitucional y legal. Y yo pues creo que el doctor Carlos tiene una gran posibilidad de volver a ser elegido Contralor. Nosotros como partido, pues el martes, la bancada de senadores y representantes del Centro Democrático tenemos una reunión para tomar una decisión para la votación del próximo miércoles, pero yo creo que el doctor Carlos efectivamente tiene una gran posibilidad de ser reelegido nuevamente como Contralor General de la República. Pues doctor Espinal, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Quedamos atentos a lo que ocurra la próxima semana en la Cámara y volvemos a conversar. Bueno, Diego, un saludo muy especial. Gracias nuevamente a Resta Semana por siempre estar acá del lado de los colombianos, de ayudarnos a que podamos comunicar lo que está ocurriendo en el Congreso de la República y toda la fe y la firmeza de que desde la oposición, así como se archivó la reforma a la salud, vamos a tener la capacidad de hundir la nefasta reforma pensional que está para el último debate en la Cámara de Representantes, doctor Diego. Así que muchas gracias y un abrazo. Que esté muy bien. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.